Buenos días, estamos un poco en familia, pero bueno, también estamos en familia con Ramón, que es nuestro invitado de hoy. Él va a impartir su conferencia en todo este ciclo de conferencias de los viernes que hemos retomado este curso. Y bueno, él realmente constituye un poco la traca final de todo el programa de la temporada, bueno, que tiene todavía un adicional que viene Carlos Ferrater la semana próxima con esta presentación de casi de despedida del mundo de las escuelas, esta gira que está haciendo. Bueno, Ramón, en fin, digo que está en familia porque ha venido mucho por la escuela a dar clase, como profesor invitado durante muchos años, en la época gloriosa, donde la escuela había mucho bullir de profesores invitados, de arquitectos, de profesionales ilustres que venían a acompañarnos, a ayudarnos, a servirnos como referencia y a empujar, ¿no?, el trabajo que se hace en la escuela docente y de atención también a las vicisitudes de la actualidad profesional, de la vanguardia, de la discusión pues más actual en el mundo de la profesión, de la arquitectura. Bueno, Ramón tiene una trayectoria profesional pues, de la que no habría que hablar. Junto con Ramón Artigas, tiene una trayectoria muy brillante, muy reconocida, profusamente también difundida, publicada, en una primera etapa que después ha tenido una continuación, una etapa ya más en solitario, de Ramón. Ramón era más joven que el otro Ramón, pero Ramón Artigas, ¿no? Y se quedó con la oficina y ha continuado trabajando pues con mucha, en fin, con mucha energía y mucha dedicación en muchos concursos de todo tipo de dimensiones, ¿no?, desde aeropuertos, hospitales, hasta, en fin, proyectos también de una escala más reducida, con una trayectoria siempre impecable de obras pues muy, muy ejemplares, muy dignas de estudio por parte de todos. Hoy, pues, hablamos de un tema muy afín, muy, que últimamente está requiriendo de mucha dedicación, el tema de la arquitectura hospitalaria, un enorme tema, una materia de trabajo pues, que ocupa, bueno, que presupuestos enormes, desde luego. De la sanidad se lleva mucha atención por parte de las instituciones, también del mundo privado. Y bueno, pues hay muchas oportunidades para la arquitectura, muchas veces también poco aprovechadas, porque también el mundo de la arquitectura hospitalaria está a veces en manos de grandes en fin, oficinas que quizá van más a la cantidad que a detalle, a la precisión. Bueno, Ramón es justo la antítesis de esto, supongo que nos hablará de ello. Bueno, yo aparte de profesor, la admiración de siempre, le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Ya de hecho estamos en una época de final de curso, donde, en fin, quizás pues el asistente se vuelve más calculador con empleo de su tiempo. Hay sesiones críticas, pues ya verás que hay mucho en juego estos días que quizás hacen que algunos alumnos opten por mejorar sus trabajos pues, en lugar de aquello que les rendiría muchísimo más en todos los aspectos, que asistir a una presentación como esta. En fin, en cualquier caso, también por esto, pues agradezco especialmente a Ramón su disponibilidad, su gentileza, su amabilidad. Espero que esto sea la oportunidad para retomar de una manera más sistemática el contacto con él desde la escuela. Y nada, sin más, pues le paso la palabra. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Juanmi. Bueno, buenos días. Estamos en familia, con lo cual, si me queréis interrumpir en algún momento, yo encantado de contestaros, ¿no? Bueno, para mí es un día especial porque en esta escuela estuve, pues yo creo que hace 10 años. Estuve por un tiempo también de unos 10 años dando un trimestre cada dos cursos y me trae muchos recuerdos. Fue una época fantástica de esta escuela, con unos profesores magníficos y de aquí salieron grandes profesionales. En mi estudio de Barcelona, pues todavía tengo dos exalumnos míos que trabajan conmigo como colaboradores. O sea que los que estáis en esa escuela, pensad que es un privilegio. Es un privilegio, es una gran escuela y vale la pena estudiar arquitectura aquí, ¿no? Yo, por otro lado, hago hospitales desde hace quizá 10 o 15 años, porque antes no me había enfrentado nunca al tema hospitalario, ¿no?
Había hecho, pues como todos, escuelas, universidades, había hecho auditorios y hasta algún aeropuerto, pero hospitales no había hecho nunca. Después de estos 10 o 15 años haciendo hospitales, tengo que decir que lo más importante para hacer un hospital es que haya un buen arquitecto. Y no para hacer un buen hospital, para hacer cualquier tipología, lo importante es tener un buen arquitecto y, por lo tanto, la arquitectura, tanto hospitalaria como de otro tipo, edilicia, tiene que haber un buen arquitecto detrás. Porque sin un buen arquitecto es muy difícil que se haga una buena arquitectura. Ya sé que viene todo el tema de la especialización, porque, bueno, parece ser que como un hospital es tan complejo, tiene que haber especialistas para hacer el edificio, ¿no? Bien, hasta hace muy poco los especialistas, como ha dicho Juanmi, había cantidad pero no había calidad. Hoy los grandes Pritzkers de la historia de la arquitectura están ya haciendo hospitales. O sea, Renzo Piano está haciendo hospitales en París y en Grecia. Herzog y de Merón también, es decir, están entrando. Y Eduardo Sotomoro también. Es decir, que de alguna manera se está propiciando, digamos, un cambio hacia la buena arquitectura hospitalaria. Os tengo que decir, a ver si lo lograré. Vale. Bueno, os tengo que decir que el tema de los hospitales es un tema complejo, no tanto para la arquitectura, sino para las personas. En el año, cuando yo tenía 21 años, murió mi padre de un cáncer y estuve asistiendo todo el proceso de su enfermedad. A partir del año, de este año, del año 71, me he vuelto aprensivo con las enfermedades, ¿no? Y al encargarme de los hospitales miro mucho a las personas. Pensad que un hospital es un edificio muy especial, una tipología muy especial de edificio. Está abierto las 24 horas del día, por lo tanto tiene que mantener un uso y un desgaste importantes. Pero además hay multitud de sentimientos humanos dentro del hospital. O sea, hay dudas, miedos, emociones, compasiones, etcétera. Y eso la arquitectura tiene que acompañar a las personas que están dentro de este edificio. Es muy importante que los hospitales miren a las personas, muy importante. Oiza decía que en arquitectura, como en el remo, hay que mirar para atrás para ir para adelante. Yo voy ahora a hacer, voy a hacer un pequeño recorrido muy rápido de cómo han ido evolucionando los hospitales a través del tiempo. Es muy superficial lo que voy a decir, pero me interesa para que veáis luego los ejemplos que os voy a mostrar, ¿no? Hospital viene del latín hospes, que significa hospedar, hospicio, hospitalidad, etc. En la antigüedad, estos edificios se ponían al lado de los templos. En el medioevo, aquí tenéis uno de los ejemplos, ¿no? Se ponían ya en abadías y conventos y se empezaron a descubrir la importancia de los claustros. Los claustros además propiciaban luz, propiciaban ventilación y estaban al lado de los conventos, como digo, y las oraciones, etcétera, hacia el claustro parecía que eso tenía que ver con la enfermedad y su curación, ¿no? También en las ciudades, como es el caso que tenemos aquí, el caso del Ospedale Maggiore de Milano, de planta cruciforme, estos claustros se repetían y empezaban a especializarse por circulaciones, las técnicas, es decir, la de los médicos, etcétera, de las del público, ¿no? Apareció la ventilación cruzada, muy importante para combatir la enfermedad, ¿no? Pero esta idea de recintos fue yendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar al siglo XIX, en donde empiezan a aparecer, digamos, los hospitales pabellonarios, ¿no? Que distinguen, ya sea el de Antoine Petit, bueno, un centro y con los pabellones radiales,
o el de Durán, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que se podía subdividir ya el hospital. Se podía subdividir entre hombres y mujeres, se podía subdividir por enfermedades, ¿no? Y ahí viene el gran invento de Domènech i Montaner en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en donde emerge pabellonariamente, igual que los otros, pero con una diferencia fundamental, y es que el subsuelo está el core del hospital. Es decir, ahí abajo es donde se produce toda la relación clínica y hospitalaria, y luego en los pabellones es donde residen los enfermos, entre medio de jardines, etcétera, etcétera. Ya pues, muy posteriormente, en los 50 y en los 60, Domènech i Montaner es de inicios del siglo XX, en los 50 y los 60 en Estados Unidos empiezan a ver lo que se llama los hospital block. Estos son grandes edificios, se aprovecha el ascensor como un elemento de transporte muy rápido y llegan a ser metastásicos en el sentido de que se van ampliando, ampliando, ampliando. Los antiguos hospitales residen en el centro de las ciudades y los hospital blocks se van hacia los suburbs americanos, teniendo más espacio, pero a la vez creciendo bueno, de una manera extraordinaria. Rainer Barham, el crítico de arquitectura, ya dijo hace muchos años que los hospitales y los aeropuertos eran edificios que siempre estaban obsoletos, y puedo dar constancia de ello. En estos 15 años que llevo trabajando con hospitales, no he visto ningún hospital que se haya o cerrado o dividido, sino todo lo contrario. Aumentan, aumentan, aumentan sin parar. Esta es una realidad de nuestros hospitales españoles y catalanes, que es lo que más conozco, ¿no? Bueno, antes de empezar a explicaros algunos de los proyectos relacionados con hospitales en mi trabajo, querría decir que no son exactamente modelos, digamos, como los que acabamos de ver. No hay modelos claustro, no hay modelos pabellonarios, hay una mezcla de todos ellos. Entonces, yo los he organizado a través de atributos no hospitalarios, sino atributos pues, de las personas, atributos de la ciudad, atributos de la propia arquitectura, ¿no? Empezaremos con el primer hospital. No es un hospital, es un centro sociosanitario que hicimos en Tarragona, al lado. A ver si me sale esto. Sí, esto es el hospital actual y este fue el edificio que nos encargaron, que era un sociosanitario. Tiene que ver porque luego os explicaré qué ha pasado aquí. Este sociosanitario era un edificio para gente muy mayor, muy enferma, prácticamente estaban en su periodo final de la vida, y nos pareció interesante girar la espalda del edificio al hospital, de forma que esta gente mayor no tuviera la visión desde su habitación o desde sus espacios comunes que miraran al hospital, sino que realizamos una especie de patio, un recinto muy bien orientado, de tal forma que a través de ese espacio verde, etcétera, tuvieran una visión mucho más amable y mucho más confortable, ¿no? Esto voy a pasar muy rápido, no me voy a entretener mucho, a no ser que haya cosas muy puntuales, ¿no? En este caso, bueno, este es el espacio que os decía. En la planta baja pues hay los lugares más comunes de todos los que se residen ahí. En las primeras plantas, la planta tipo, digamos que ahí están las habitaciones, aquí está una zona común en cada una de las plantas, etc. Este tipo de residencias o este tipo de edificios ahora no se hacen así, sino que de alguna manera cada 6 o 7 usuarios comparten, digamos, un estar común, unas relaciones comunes. Esto hace muchos años era así, digamos, ¿no? Este fue como uno de los primeros edificios sanitarios que hicimos. Aquí podéis ver la sección, ese patio, etcétera, que además miraba al cielo, pero no estaba construido al otro lado y por lo tanto estaba completamente vacío. Y estos son miradas del edificio desde el exterior. Bueno, al cabo de muchos años ganamos un concurso para hacer la ampliación del hospital
ese primero en donde nosotros le damos la espalda. Este era nuestro edificio. Ganamos este concurso para realizar todo el hospital nuevo. Así como el primero, el atributo sería el patio, en este segundo es la rambla. Escogimos un eje, que lo veréis luego, que es este eje, y a través del cual se iban propiciando los diferentes elementos hospitalarios. Esto era el gran hospital, que iremos viendo luego con detenimiento. Este es el hospital actual, que se le demolía una parte para poner la parte docente. La parte, esta de aquí era de investigación, y esta parte era de administración. Y todo se iba leyendo a través de esa rambla, que estaba en el final de la ciudad de Tarragona. Es decir, a partir de aquí, esto es la ciudad, y a partir de aquí vendría más o menos el campo. Digamos, es uno de los límites. Este fue el concurso. Aquí vemos el inicio de esta rambla, que veis, que se metía dentro del edificio. Y todo se basaba en una especie de basamento que reunía el core del hospital. Es decir, aquí estaban las urgencias, estaban los quirófanos, estaban las UCIs, etc. Y en la parte superior estaban las consultas externas y la hospitalización. Y se conectaba con otros edificios, ya veremos, y este era el primer edificio, aquel que os he explicado antes, ¿no? O sea, primero hay un gran basamento sobre el cual se depositan los elementos más públicos del hospital. Aquí podéis ver el basamento, ya que es el Mediterráneo, etcétera, y necesitaba una cierta privacidad. Lo construíamos a base de unas celosías cerámicas de color blanco. Este sería el vestíbulo, el inicio de esta rambla, el vestíbulo que luego seguirá para el resto de las funciones del hospital. Ese vestíbulo como había muchísimas consultas externas, decidimos trabajar, en vez de poner solo ascensores en la parte superior, ya poner estos escalators más típicos de un centro comercial, pero que evitan mucho colas, ¿no? Digamos. Bien, esto sería una parte de esa rambla. Al final estaría el vestíbulo que os he enseñado, y estos serían diferentes plazas o placitas que se iban creciendo según los diferentes usos. Aquí podemos ver la sección. Este sería el basamento y esto sería el edificio superior. Bien, digamos que este es el edificio que os presenté en un inicio, y este sería el solar para el nuevo edificio más esa rambla. Fijaros que aquí ya empieza, porque la sanidad catalana, supongo que como las otras, quiere promover muchas cosas, pero luego el dinero produce menos. Entonces, todo lo que no fuera estrictamente hospital quedó relegado a una fase segunda, que ya veremos si algún día se realizará. Estos son, voy a pasar rápido porque tampoco tiene demasiado interés. Esto sería la rambla que os decía. Esto sería el edificio actual del hospital. Estos serían los nuevos edificios que se proponían alrededor. Este era el edificio que os enseñaba en un principio. Y aquí teníamos el gran hospital, del cual actualmente solo se realiza esta primera fase, más una unión con este otro. Es decir, esta parte de aquí ya se ha dejado para una segunda fase. En plan muy rápido, vemos otra vez el eje. Del eje hay un edificio de consultas externas y otro edificio que hace más de core del hospital, donde si vamos pasando en altura, pues podremos ir descubriendo este gran vestíbulo. Tiene una triple altura, las consultas externas están muy abogadas a este vestíbulo, y en cambio, pues no sé, los de mediana complejidad, el intervencionismo, y ahora veréis encima que tendremos el bloque quirúrgico. Bloque quirúrgico que, como ya sabéis, los que os dedicáis un poco a los hospitales, es muy importante que encima del bloque quirúrgico estén las instalaciones, porque cada quirófano necesita una instalación concreta y especial, aparte de que los quirófanos híbridos y estos quirófanos de tercera generación necesitan mucho de la instalación. Por lo tanto, los quirófanos tienen que estar situados de tal forma que encima del quirófano estén las plantas de instalaciones. Y ahora actualmente, por ejemplo, en Cataluña,
no dejan construir un hospital por debajo de la -2 metros de la cota cero, ningún recinto que tenga, digamos, una ocupación continua. Es decir, que los quirófanos ya no pueden estar en el subsuelo, ¿de acuerdo? Tienen que estar en la parte superior. Este es el caso que está en la parte superior. Encima viene una planta de instalaciones que tiene doble altura y que permite hacer un jardín, un pequeño jardín para los enfermos en este punto. Más arriba vendrán las unidades de hospitalización. Sin más, todas ellas están este y oeste. Hay que decir que los pasos públicos y privados se realizan el norte o el sur, y en cambio todas las hospitalizaciones tienen dos fachadas, este y oeste, bien iluminadas. Veréis luego que en la fachada oeste se establecen unos criterios. Bien, arriba está otra planta de instalaciones, arriba de todo, y el helipuerto. En la parte inferior, en el subsuelo, se vuelve a mantener la rambla, pero esta vez es una rambla de conexión con todos los edificios de un lado y de otro, y la logística se atraviesa este muelle de carga y descarga, por lo tanto es la parte logística más dura del hospital en el subsuelo. Bueno, aquí veis algunas secciones del proyecto. Se está realizando, estamos en obras en este momento, y veis las diferentes soluciones. Hay que decir que el bloque de hospitalización, donde os he dicho que las habitaciones están dispuestas este y oeste, norte y sur están las circulaciones técnicas y públicas. En la norte, en la fachada es toda prácticamente de vidrio, no hay problema, hay una vista estupenda sobre los campos circundantes, y en el sur se tienen que poner unas lamas para protegerse del sol. Esta es una fachada pues, oeste-oeste. Veis las celosías cerámica en el basamento de todo el hospital. Veis, por ejemplo, en el lado sur, como el paso técnico reúne estas celosías para atenuar el sol. Hay que decir que los hospitales, ya vais a ver luego varios, creemos que la repetición es un elemento muy bueno. Entonces, las fachadas, como esta, son elementos industrializados repetitivos que se van montando como un mecano, ¿no? Entonces, esto favorece mucho la construcción porque, de hecho, se puede trabajar en el interior mientras están haciendo las fachadas. No hay que terminar la fachada para hacer los interiores, ¿no? Nosotros, en algunos de los hospitales que veréis, nos gusta utilizar el aluminio. ¿Por qué nos gusta utilizar el aluminio? El aluminio es un material que no envejece, no se oxida nunca y realmente necesita poco mantenimiento. En nuestra arquitectura sanitaria en Cataluña se hace el edificio y no lo mantiene nadie nunca más. Y con lo cual, utilizar materiales que puedan prolongarse en el tiempo es bueno. De ahí que nos guste tanto el aluminio. Esto, por ejemplo, sería un detalle de la carpintería que está compuesta. Esto es un módulo de fachada que vendrá una grúa y lo instalará. El módulo compone la carpintería, compone unos paramentos, unas erben que se abren y se cierran para la ventilación, compone también una especie de orejeras por si viene el sol del este a un lado y del oeste en otro, etc. Este es el estadio actual, hace 15 días, de cómo están los trabajos, ¿no? Aquí podéis ver el edificio primero que hicimos y fijaros cuánto bloque se ha construido de hace estos 15 años. Es decir, que aquello que era un recinto que miraba al cielo despejado y sin nadie, ahora está sometido a la potencia visual de estos vecinos. Bien, este es un tercer proyecto en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Este es un proyecto que le llamo Plaza Pública. Hay un tema importante, es la puerta de entrada a un hospital, ¿no? Cuando yo era pequeño vivía en Lérida, cuando me llevaban a un hospital había una puerta y entrabas y empezabas a oler a éter y a cosas raras. Entonces, esto ha cambiado ya muchísimo. Digamos que no hay una puerta única para entrar al hospital, porque además al hospital no solo van enfermos, también va gente que está sana, a hacerse pruebas, etcétera, ¿no? Y este fue un caso muy especial. Aquí
aquí tenéis, esta es una avenida rápida. Aquí hay unos jardines muy interesantes, es un jardín centenario. Esto de aquí es un antiguo hospital, es un frenopático para la gente que está mal de la cabeza, lo veremos luego. Y aquí delante, que se ven, pero se ve poco, están las Torres Trades de Coder, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la avenida Diagonal, que es una de las avenidas importantes de la ciudad. Entonces, cuando ganamos el concurso, nos planteamos qué hacer. Este es el edificio frenopático que estaba patrimonializado su volumen y la fachada principal. Esta es la fachada principal que correspondería a este elemento de aquí. El edificio tenía, por temas urbanísticos, que dar a esa calle y, por lo tanto, ya geométricamente eran cuerpos distintos. Y decimos que entre medio de estos dos cuerpos distintos pondríamos una especie de gran plaza cubierta que aseguraría que una vez dentro de ese recinto pudieras acceder a diferentes partes del hospital. No necesariamente entrar en admisiones, sino que podías ir a diagnóstico por la imagen, al Hospital de la Mujer, porque este es el Hospital de Xeus, que está especializado en el tema femenino, o podrías ir, yo qué sé, pues al CMA, a la cirugía menor ambulatorio. Bien, una vez dicho esto, hay un tema importante, y es que este edificio tiene dos niveles. El primer nivel está aquí, y el segundo nivel en donde está depositado el frenopático, y el jardín está a otro nivel. Por lo tanto, la idea que tuvimos es que una vez entramos en el edificio, entramos en este recinto y podemos llegar a salir por el jardín. Es decir, esto puede ser una circulación pública. Es decir, cuando entras aquí nadie te dice dónde vas, sino que es un elemento público y a través de esta circulación pública vas accediendo a las diferentes partes del hospital. El centro, este frenopático, se decidió que fuera el tratamiento femenino, y entonces estuvimos intentando por todos los medios que, si bien mantendríamos la fachada, que esta cubierta nos la dejaran eliminar para que poder aquí poner, digamos, una terraza del propio hospital donde salir los enfermos, hacer un jardín para ellos, ¿no? No fue posible. El arquitecto jefe, hasta el alcalde, insistió, y los que de patrimonio no nos dejaron. Con lo cual tuvimos que montar aquí esta plaza cubierta de tal manera que la aparición de estas tejas, que eran tejas viejas y espantosas, que no tenían nada que ver con el resto del hospital, desaparecieron de alguna manera. Esto es la planta inferior, esta planta inferior que os explicaba. Aquí tendríamos la gran avenida ruidosa, se entra por aquí. Intentamos esa calle que se prolongara hacia la diagonal con eje, y en este caso no fue patrimonio, sino los vecinos que no quisieron. Con lo cual tenemos un tapón que algún día lograremos deshacerlo. Bien, en esta planta pues podéis ver que todo esto es un espacio público sobre el cual uno puede entrar a CMA o puede entrar a diferentes situaciones. Todo el basamento inferior del hospital, lo que está en el subsuelo, son consultas externas también, ¿no? Y también están los quirófanos, es decir, todo el core del hospital está metido ahí abajo, y por encima aparece el frenopático y aparece este nuevo edificio. La planta superior, aquí podéis ver como este prevestíbulo, que no es un vestíbulo, tú puedes acceder a él, pasar y llegar a esta plataforma en donde accedes a diagnóstico por la imagen, accedes, en la parte inferior aquí hay una cafetería, pero puedes acceder a diferentes espacios de la planta superior. Y a través de un puente llegas también a la parte de femenina de tratamientos. Cuando ingresas al hospital puedes acceder aquí, que sería el vestíbulo. Es decir, esto es todo un tránsito que puede realizarse y llegar a este jardín. Como vais a ver, hay una fotografía, es un jardín centenario magnífico. Bueno, aquí sería la planta de hospitalización, que es un bloque longitudinal muy largo. Esto era un hospital privado. Entonces, nosotros pusimos en este punto y en este punto y en este punto
unas aberturas para dar luz a todo este itinerario, que es larguísimo, ¿no? Nos costó Dios y ayuda que nos permitieran quitar dos y tres habitaciones en estos puntos, pero lo logramos finalmente, ¿no? Y bueno, la habitación es sin más, no tiene más intenciones. Esto está frenopático y por detrás, en un segundo término, aparece el hospital, ¿de acuerdo? Y este que veis a la izquierda es el jardín, este centenario que os decía. Aquí se ve claramente estos digamos, como telones de fondo que van teniendo, alejándose de forma que establezcan, digamos, esta inclinación entre lo nuevo y lo viejo. Esta es la fachada que da a la calle y que ahora justamente estamos haciendo el proyecto. Es un proyecto inacabado porque todo eso que veis aquí era una gran central de energía pública, se ha comprado y ahora vamos a acabar el hospital hacia aquí. Esta es una testa que no tenía ningún sentido, era un muro ciego y que luego se enganchará en la nueva parte del hospital y dará a esa gran vía que os decía antes a través de unos muros cortina. Este es el acceso, ese que os decía que se accede y que libremente. Este es el acceso donde se accede libremente. Hay dos puertas, pero nadie te dirá nada por acceder aquí. A partir de ahí, en la parte superior, ahí vemos cómo se realiza la pasarela para ir al frenopático. Esto es el recinto. Aquí tenéis pues, diagnóstico por la imagen, etc. Y en la parte inferior podéis ver casi como un monumento a las torres de José Antonio Coder, que están al otro lado de este vial. Esto es lo que proponíamos, de una plaza pública cubierta dentro de un hospital. Y esto sería pues, las consultas externas, alguno de los pasillos. Bien, dentro del tejido urbano hemos hecho, se acababa hace poco, una pieza no muy grande, que es este centro de salud, en donde hay quirófanos y CMA en la ciudad de Granollers, una población cercana a Barcelona. Este es el lugar. El lugar es un lugar especial porque está metido entre un casco viejo, yo no diría antiguo, sino viejo, y un casco de ensanche nuevo de la ciudad. Y entre medio hay esta pieza, que es una pieza, digamos que es como un centro de asistencia primaria, más urgencias, más CMA, más quirófanos. No hay habitaciones, hay consultas externas, pero no hay ningún tipo de hospitalización. Bien, este es el edificio, esto también lo ganamos con un concurso, casi todo lo que os he enseñado ha sido ganado por concurso. Esto es el solar, en donde por un lado lo que hacemos es esa calle muy estrecha, la ampliamos con una placilla, en donde podemos desencochar o que llegue alguna ambulancia, porque todo esto es ya urgencias, ¿no? Y por otro lado, este pasaje que liga con las dos partes de la ciudad con el acceso público, que es este elemento, ¿no? El edificio, como veréis luego, lo manejan dos medianeras. Las medianeras se van adecuando a las medianeras de los vecinos y, por otro lado, eso nos permitía tener un bloque técnico y un bloque público. ¿De acuerdo? Esta es la idea de este edificio, en donde desde la parte alta, digamos, del ensanche nuevo hasta la plaza, va decreciendo y adaptándose a las medianeras. Este es el brazo lateral que también se va adaptando a las medianeras, ¿de acuerdo? En planta, pues sin más, no hay demasiadas historias. Esto, como he dicho, en la parte de urgencias. Esto es la parte pública de acceso, todo esto es el bloque, y aquí está el pasaje. ¿De acuerdo? Hacia arriba, aquí quisieron que los quirófanos estuvieran en la primera planta, porque diagnóstico por la imagen lo situaban en el subsuelo, porque no era digamos, de cantidad de gente trabajando en él. Entonces los quirófanos se pusieron en la primera planta, con lo cual nos vimos obligados a la planta superior de los quirófanos poner una planta de instalaciones. Quedaba fachado, como vais a ver luego, ¿no? Siguiendo con esto, veréis las plantas, dos plantas superiores son de
de consultas externas, pues sin más, a través de un patio. De un patio se da luz a las salas de espera y los diferentes despachos en donde se trata a las personas. Como estamos muy próximos a los vecinos, las dos fachadas se realizan a través de unas lamas muy potentes también de aluminio, en donde esconden, digamos, las dos ventanas. Es decir, que de alguna forma hay una cierta privacidad para con los pacientes, ¿no? Esta sería la sección. Este sería la parte del tejido más viejo. Esto sería el paso, y esto sería la parte del edificio de ensanche, ¿no? Y aquí tenéis los elementos que iban cruzando de un lado a otro. Este sería el edificio en la fachada principal. Como os he dicho, aquí podéis ver la planta de instalaciones para los quirófanos. Este sería el acceso al pasaje. El pasaje. A la parte posterior, esa placita que os decía, en donde nos aparece ya uno de los bloques, el estrecho, que llega hasta el fondo. Esto es el apartado de urgencias y aquí es donde habría el desencoche. Esta es la placita desde ampliación, que les ha funcionado muy bien. Esto es el pasaje. Y esto es el patio interior, también a través de estos elementos también de aluminio, por su bajo mantenimiento, bueno, que dan luz a todas las zonas de espera de las consultas externas. Bien, estábamos en la ciudad, en las dos ciudades. Uno era una plaza cubierta, este era un pasaje dentro de la ciudad, y ahora nos vamos a ir al paisaje. Nos vamos a ir muy lejos de la ciudad. Estamos en Olot. Olot es un lugar muy montañoso, de volcanes, o sea, es una tierra volcánica. Es la tierra de los RCR, de los premios Pritzker de arquitectura, y ahí se tenía que hacer un hospital comarcal de alrededor de unos 40.000 metros cuadrados, y este era el solar donde teníamos que ubicar el hospital. Llegamos y dijimos, bueno, lo que ocurre es que aquí no tendríamos que hacer nada, porque era muy complicado esto. Había una topografía acusada y decidimos escondernos al máximo posible en este lugar. Ganamos el concurso, yo creo que entre otras cosas, por esta imagen que quiere, digamos, mantenerse en un diálogo con todo alrededor, pero digamos como un paréntesis. Yo explicaba este proyecto como un paréntesis, una forma neutra de situarnos, de apoyarnos en el subsuelo, con todas las montañas al fondo. Esto es Olot. Esto es la ciudad de Olot, es una ciudad de unos 30 o 40.000 habitantes, y este es el solar del hospital. Fijaros la dimensión del solar del hospital con relación a la dimensión del pueblo, ¿no? Estas cosas dan un poco de apuro cuando uno se enfrenta a ellas. Es una gran responsabilidad a ver cómo va a quedar esto, ¿no? Porque tradicionalmente y en épocas muy antiguas, los hospitales normalmente lo hacían arquitectos, pues, de Madrid, y llegaban y a veces ni la topografía miraban, ¿no? Después explicaremos un ejemplo donde se ponía el hospital como un elemento fuera de la ciudad, vuelto muy potente y que tenía muy poca relación con su alrededor, ¿no? En este sentido, que sí quisimos todo el rato hacer que el hospital estuviera muy arrelado en la tierra, ¿no? La planta es un hospital pabellonario, como veis. O sea, esto es la base, el core del hospital, y esos son unos fingers sobre los que se van a edificar, como vamos a ver, diferentes partes del hospital. Este es el hospital, vista desde la montaña de enfrente, para que veáis la dimensión, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que aquí lo más interesante es esta sección. Se llega al hospital por la parte de arriba, se dispone la parte de consultas externas y acceso de urgencias en esa parte, y luego la parte inferior, que es la de logística. Con lo cual, en la cara hacia la montaña, el hospital tiene 3 plantas,
pero en la parte de acceso tiene solo una. Esto, como vais a ver, da muchas posibilidades al hospital. Eso que decíamos antes de que en los hospitales ya no se entra por una puerta, sino que se entra en un espacio y a partir de ese espacio se distribuye, también en el Hospital de Olot se hace. Accedemos por aquí y todo esto es un gran espacio público en donde está el salón de actos, está la cafetería con unos porches que se puede utilizar en verano o la capilla, bueno, el centro plurirreligioso, no sé exactamente cómo se llama. Bien, entonces todo esto es la parte dura del hospital. Aquí, por ejemplo, desde el porche, esto es un porche, puede uno acceder a consultas externas sin necesidad de acceder al vestíbulo del hospital. Es decir, esto está muy bien porque uno puede ir a hacerse una prueba y no es necesario que entre dentro del hospital y moleste, ¿no? Entonces, esto por un lado son consultas externas con un pasillo fantástico que da a este pequeño bosque. En el centro del hospital, en el centro de la planta, está dispuesto unos patios porque hay dos circulaciones que son técnicas, ¿de acuerdo? Y hacia el otro lado, en este caso, pues está la administración. Bueno, están jerarquizadas los diferentes usos del hospital. Esta es la planta inferior, ya hemos bajado una planta. Es mucho más fácil bajar que subir en este sentido. Con lo cual hemos bajado una planta. En esta planta, digamos que el hospital para nosotros tenía que tener 3 plantas bajas. Esta es la segunda planta baja, en donde tenemos un acceso exterior al hospital de día de gente mayor. En el otro lado está el acceso de urgencias. Aquí están los quirófanos y demás. Y aquí ya nos aparecen las consultas externas, ¿no? Pero al final de las consultas externas, fijaros que hay un gran boquete, que esto es para el descanso de los familiares o visitantes y que da directamente a las vistas de las montañas. Lo vamos a ver luego. Ya en la planta inferior es la planta logística, pues donde está la cocina, está la lavandería, etcétera, los gases, etcétera, y se resuelve poniendo también otro bloque sobre el cual se depositan los fingers en la parte superior y aparecerán unos patios que darán luz y ventilación a todas estas estancias. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes. Esto es la parte de acceso del hospital. Esta es una parte, digamos, que se alarga hacia la zona de aparcamiento, que es un aparcamiento al aire libre, público y demás, y que tendrá también, como veréis luego, el acceso a urgencias. Entonces está la parte inferior, en donde es el único punto donde aparecen los 3 niveles del hospital, pero que está bien porque se relacionan perfectamente con los montículos que hay delante, no hay problema. Estos elementos, que son los que a mí me interesan mucho, son los elementos finales del recorrido de las estancias de las habitaciones para familiares, amigos, etc., ¿no? También fue hecho en aluminio, extrusionado, con una doble intención. Por un lado, la extrusión saca la especie de elementos hacia afuera y en otras fachadas los saca hacia adentro. Es como un radiador invertido, según la fachada que sea, ¿no? Para expulsar el calor. Este es el acceso a urgencias, aquí lo veis, que es uno de los finales del hospital. Y esto es el acceso dentro del hospital, esto es el gran porche. Ahora accederemos, como si tuviéramos que hacer una admisión al hospital, a la izquierda que no aparece, accederíamos a consultas externas, sin necesidad de entrar. Cuando entras al hospital descubres el paisaje al fondo. El paisaje es tan impresionante que hemos querido introducirlo como podamos dentro del hospital. Pensad que un hospital, a diferencia de otras tipologías arquitectónicas, puede llegar a tener un problema, es que solo son pasillos y puertas, igual que las escuelas que se hacen ahora. Entonces, la intención o la voluntad del arquitecto de introducir otros elementos más arquitectónicos que no sean puramente funcionales y estrictamente funcionales, yo creo que es la validez que tiene el arquitecto a la hora de enfrentarse a este tipo de tipologías, ¿no? Aquí veis poco desde la estancia a la entrada. Está tratado, fijaros que el suelo es de piedra volcánica, es decir, está tratado como si fuera una plaza pública también en este sentido, ¿no? Estos son los interiores, como es tan profundo, necesitamos recoger luces cenitales y aprovechando
bueno, la gran presencia del cielo raso, establecemos estos elementos para que rebote bien la luz, ¿no? Fijaros en los techos, fijaros la simplicidad de los techos. En esto soy particularmente muy interesado. Desde que Álvaro Alto hizo el Sanatorio de Paimío, comprendí que en un hospital los techos son muy importantes porque hay mucha gente que mira al techo cuando va en camilla desde la habitación, etc. Y tenemos verdaderas luchas para conseguir que los techos sean algo neutro, tranquilo, que no aparezcan miles de cosas, ¿no? Bueno, pues desde las impulsiones de aire, los retornos del aire, las altavoces metidos ya dentro de alguno de los aparatos de iluminación, los registros que sean muy estructurales y muy dispuestos de una manera estratégica, etc. Bien, lo que os decía, desde las zonas siempre hay fugas hacia el exterior. Este sería un pasadizo de las habitaciones en donde al final veis que aparece ya el espacio exterior y etc. Y esto sería, aquí tuvimos la suerte de colaborar con un artista que murió, Antonio Rosselló, y que nos trabajó los patios interiores a través de este color y en el espacio multiconfesional nos hizo, digamos, esta aproximación. Esto está sacado de los Siren, de los arquitectos finlandeses, en donde tienen un auditorio, una capilla, en donde la cruz está al lado del vidrio y está en contacto con el exterior. Bien. Ahora vamos a seguir en otro orden de cosas. O sea, la repetición de los hospitales hace que se planteen temas industrializados, ¿no? ¿Qué es un tema industrializado? Pues es un tema que se ejecuta en taller y partes del hospital luego se instalan, digamos, ¿no? Este hospital es una ampliación muy pequeña de un hospital muy grande que se llama Partaulí, en Sabadell. La sanidad catalana, cuando llega el COVID, se pone a trabajar intensamente y consiguen hacer 5 hospitales en 9 meses. Lo que llamaban hospitales de proyecto y obra. Es decir, son concursos en que el arquitecto va con una empresa constructora y el que gana tiene, pues, desde el inicio hasta el final 9 meses para construir. Es decir, tú vas haciendo el proyecto a medida que se va haciendo la obra. Complicado, complicado. Este es uno de los casos. No es de los 5 primeros, fueron 2 posteriores y uno de ellos es este, ¿no? Esto es este rectángulo. Esto es un hospital de mucha altura, con lo cual estábamos, digamos, visualmente había una dificultad importante entre el nuevo hospital y el antiguo hospital. Es el antiguo hospital, una puente entre los dos, y esto es el nuevo, que es simplemente un rectángulo, aquí lo veis. En este caso, pues sin más, esta es una planta no COVID, había 2 plantas de hospitalización y una planta COVID. Aquí por primera vez introducimos una variable para los que hagan hospitales, y es que la anchura de la habitación normalmente al principio era 3,50, después fue 3,60, después 3,70, y aquí es 8,10. 8,10 es una medida anglosajona de hospital y que funciona muy bien a los ingleses y americanos porque resulta que es múltiple de todos los elementos que va a incorporar el hospital, desde cielos rasos hasta suelos, etc., ¿no? Y aquí por primera vez utilizamos el 8,10, el 405, ¿no? Bueno, son habitaciones fantásticas, grandes, luminosas, ya veréis. Bien, aquí tenéis la potencia visual de ese elemento sobre este, ¿no? Es decir, aquí tenéis la planta COVID y las 2 plantas de hospitalización normales. Y aquí, en este caso, como no hay quirófanos, están las instalaciones, pero dada esta visual, lo tratamos como una tercera fachada, en donde los mismos elementos que aparecen en fachada se repiten arriba. Ahora vais a ver. Este es el edificio.
Todo el edificio también está construido en aluminio, tiene unas pasarelas, vais a ver, tiene unas pasarelas de mantenimiento de la fachada, y todo está realizado en aluminio, y también son unos módulos que se ejecutaron en taller y se vinieron a montar. Empezáis a ver la cubierta en deployé también de aluminio. Vais a ver que aquí hay una especie de toldos de aluminio que permiten, digamos, por un lado la privacidad visual de la torre alta, y por otro lado, en otra fachada, permiten la no entrada de sol. Bueno, aquí veis un poco cómo es el edificio, sin más. Sin más, aquí se puede apreciar estos toldos metálicos y las pasarelas, etc. El puente es de un lado a otro del edificio, muy limpio. El techo tiene que ventilar y tiene que, digamos, estar perforado en algunos puntos, pero el resto es esta placa perforada de aluminio, ¿no? En el interior, esto es la planta COVID, bueno, sin más. O sea, hay una parte, digamos, técnica, y otra parte es la estancia para los enfermos. Y este fue el paso, ahí es un paso en donde está muy rehundido la puerta de las habitaciones, de tal manera que creamos como una especie de elementos sobresalientes, como unas tribunas de otro material, para dejar el hueco, la hornacina para las dos habitaciones. La construcción tenía que ser toda en metálica, pero en un momento que hubo una crisis con lo metálico y se tuvo que hacer en hormigón prefabricado. Se tuvo que hacer en hormigón prefabricado esta planta, pero en cambio todo lo de arriba se logró hacer metálico, ¿no? Esto es la pieza hormigón prefabricada de estructura, y aquí podéis ver cómo se van ensamblando las piezas en fachada. Y me parece que hay alguna imagen en donde se va viendo. Otra de las características importantes de este edificio, y en los posteriores que hemos hecho, es que las luces estructurales son muy grandes. En este caso eran 14 y pico o 15 metros. ¿Y por qué es esto? Para que no haya pilares intermedios. ¿Y para qué es esto? Pues para que haya flexibilidad absoluta en los interiores de los hospitales. Los interiores de los hospitales cambian a una velocidad brutal, se transforman, cambian, se amplían, y de alguna manera el no tener columnas interiores es muy bueno para el hospital. Entonces esto se realizó, no sé si hay otra imagen, no, se realizó con forjado alveolar de estas 14-15 metros, con estructuras que iban en las dos fachadas, en las directrices longitudinales de las dos fachadas. Y se hizo todo, no en 9 meses, sino en 10 meses. Fue bueno, sorprendente. Y aquí podéis ver un poco cómo aparecen los elementos que se han hecho en taller y se vienen aquí y se montan. De hecho, este sistema lo estamos introduciendo en otro hospital en Lérida. Pero antes de explicaros el sistema, os quiero explicar la importancia de la arquitectura en este tipo de hospitales. Mirad, esto es la nueva zona, esto es el Hospital de Lérida, un hospital hecho por García Mercadal, que fue un grandísimo arquitecto, un arquitecto aragonés, pero que estuvo con Le Corbusier en el último de los CIAM, un arquitecto muy bueno y especialista en hospitales, con algunos hospitales muy interesantes. Este es un hospital muy interesante que realizó en los años 50. Bien, fijaros que estaba en el extrarradio de la ciudad, como en muchos otros casos, ¿no? Pero veréis, el hospital que hizo García Mercadal era este, con un pedazo de aquí, con un jardín fantástico que era el acceso, ¿de acuerdo? Era un hospital con unos brazos que te abrazaban y entrabas al hospital a través de un jardín estupendo, ¿no? Bien, este era el hospital que teníamos, que era un hospital estupendo. Llega lo moderno, digamos, lo nuevo, y empiezan a hacer barbaridades, porque este hospital que veis empieza a crecer desmesuradamente en la parte posterior y posteriormente por los laterales. O sea, lo que decía el rey de Barham, que están siempre obsoletos, es verdad.
pues casi metastásico, es decir, se va ampliando donde puede de una manera desordenada absolutamente, porque la sanidad, al menos catalana, no tiene la previsión de tener un master plan de cómo ir creciendo los hospitales. Ahora es así el hospital, es decir, se ha puesto, fijaros que es el hospital antiguo, eso es todo lo nuevo. El acceso es ridículo, tiene 3,20 metros de altura. Esto es un parking que se ha puesto por debajo y todos estos son edificios que han ido introduciéndose sin ton ni son, ligados a la universidad, ligados a... Bien. Esto es el aspecto actual. Esto de aquí, que parece un silo, es uno de los hospitales que se hicieron para el COVID. Fijaros que casi no hay ventanas, pero hay gente dentro, ¿eh? Hay gente hospitalizada y hay gente trabajando, ¿no? Y este es el hospital que hicieron nuevo, y este es el acceso, ridículo acceso al hospital. Fijaros que con García Mercadal tenemos este acceso abierto que se apropiaba del espacio, nos acogía, etcétera, y al final tenemos esta brutalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que ampliar el hospital por aquí, es decir, de este punto se tiene que ampliar el hospital hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, bueno, vamos a ampliarlo, pero estaría bien, ya que ampliamos y trabajamos en ello, cambiar la imagen del hospital. Vamos a hacerle una especie de puerta de entrada, una imagen al hospital por donde tengamos que entrar, con dignidad. Y entonces aprovechamos otro de los atributos, en este caso sería un atrio. Vamos a hacer un atrio que dignifique este acceso. Este es un extremo del hospital. En el otro extremo que hemos pasado, justo en el contrario, aquí podéis ver el edificio este que hablamos tan desastre. Esto es el inicio del atrio, este es el edificio, el cual se ha hecho una primera fase y ahora vamos a hacer la segunda, que se ampliaría más, ¿no? Es un edificio que tiene una testa mirando al Pirineo, una testa a norte y que proponemos que sea un gran ojo vidriado al paisaje, ¿no? El resto, como veréis, son unas grandes aberturas, yo creo que son muy interesantes. Esto es lo que propusimos, hacer este gran atrio. Primero se nos autorizó hasta aquí, pero luego con tozudez logramos que se hiciera todo. El hospital ahora está hecho hasta aquí y ya se ha encargado la ampliación. O sea, fijaros que estamos acabando esa primera fase y ya necesitan ampliarlo. O sea, es una cosa, una locura la falta de previsión que hay en este tipo de historias. Fijaros que ahora ya estamos en el proyecto de ampliarlo. Cuando hemos terminado prácticamente este trozo, ya ampliamos este otro trozo. Y quieren poner aquí otro edificio. Bueno, es que es una especie de locura todo esto. Es una especie de locura. Bien. Bien, aquí tenéis el alzado de cómo lo vamos a hacer. Este es nuestro hospital, que por delante vendrá este gran atrio, que lo vamos a explicar. Hemos logrado que el acceso al hospital está en esta planta, pero tendremos otro acceso aquí abajo. De tal manera que este acceso peatonal que entra al nuevo edificio, a través de unas escaleras mecánicas, suba a la rambla superior para acceder a la entrada actual del hospital. Eso quiere decir que tendremos, por un lado, este acceso que también se combinará con el acceso de coches al aparcamiento, y este superior, que será peatonal y que accederá a diferentes partes del hospital, como vamos a ver ahora. Una vez se pone el atrio delante, lo que tenemos es esta gran avenida, plaza del atrio, en donde aquí volveríamos a bajar para ir a la planta baja. Aquí, solo por enseñaros, aquí sería uno de los accesos principales inferiores. Aquí aparecerían las escalators para ir a la planta de arriba, y aquí, sí se ve poco, pero se ve, aquí estaría ya el atrio con esas columnas. Esto es la parte inferior. Si vamos más arriba, lo que se distingue es la subida a esta gran plataforma,
que a su vez accederá a este otro nivel, a este edificio, accederá a la entrada principal de este otro edificio y que en el nuevo planteamiento haremos que todo este espacio sea un doble espacio con escaleras, no sé qué, para que dignificar un poco esta entrada, ¿verdad? Bien, si seguimos subiendo, pues llegaremos a esta plataforma que gira para tener aquí otro acceso y desde este edificio se propone otra plataforma para llegar a tener este otro acceso. Es decir, de alguna manera, 1, 2, 3 edificios estarían interconectados a diferentes niveles. Estos más arriba, estos son consultas externas, perdón. Estos son consultas externas en donde, sin más, vuelven a haber luces importantes, son unos patios, de patio a patio hay 14,50 para que aquí no haya ninguna estructura intermedia. Y otra vez, el paso técnico que comunicará con el del hospital actual y el paso público, digamos, ¿no? Y las diferentes consultas dispuestas tal con las diferentes salas de espera dando los patios, sin más. Digamos que aquí la parte funcional es mucho menos importante que la parte arquitectónica, es decir, lo arquitectónico pasa por encima de lo funcional. Bien, aquí, bueno, aquí ponía sin más, esto es la planta superior, para que veáis el atrio, tiene 200 y pico de metros, es decir, es un elemento potente. Aquí tenéis la sección, y la sección por uno de los patios de las consultas externas, y aquí tenéis este atrio que pasa por encima de la conexión de este edificio espantoso y que lo minimiza de alguna manera y lo hace en algún sentido desaparecer. Estos son imágenes pues, de los interiores de este atrio. Aquí viene el sistema constructivo, que también es muy interesante. Otra vez volvemos a tener unas aberturas potentes de 3,5 metros de altura por casi 4 metros de ancho, dispuestas también en fachada. Y la sección es lo mismo, 14 metros y algo, con forjados alveolares, y todo, en este caso, todo fue metálico. Esta es un poco la imagen que se realizó, dado que García Mercadal, su edificio era en ladrillo y todos los otros eran ladrillo, se cogió un sistema con unas estrías de un módulo de cerámica que liga muy bien cromáticamente con todo el resto. Aquí podéis ver de alguna manera las grandes aberturas que tienen 3 metros por 3 metros, 3,5 por 3, son muy grandes pero dan muchísima luz. Y aquí podéis ver la construcción, el inicio de la construcción del atrio cuando estaba en un inicio con la propuesta de los lameados. Esto va con lameados porque tiene el este muy directo y en realidad el este va muy bajo y va fatal. Aquí podéis ir viendo cómo se va construyendo. Aquí veis esta sección, esta imagen que habéis visto en un principio con el edificio actual del hospital, ese horrible tan alto, cómo va a tender a desaparecer con la presencia de este atrio que hemos diseñado. Esta es la idea a través de aquí veis la pasarela, una de las pasarelas en madera va a existir dentro del atrio. Esto es una imagen de concurso, pero ahora vais a ver la actual, ¿no? Esta es la pasarela, esto es la fachada y estos son los accesos. Este es uno de los diferentes accesos que habrán, ¿no? Y aquí estamos terminando, falta un mes. Aquí veis un poco la plataforma superior que os decía, esa plataforma inferior pública que también da acceso al parking, al aparcamiento. Esta es la fachada norte que se está, digamos, terminando en este momento. Por dentro, sin más, como siempre, pues nos gusta tener, digamos, un compacto, un elemento que proteja de protección hasta la altura de las puertas y después, bueno, pues en este caso, pues siempre intentamos que tenga absorción acústica. En un hospital es muy complicado porque las paredes tienen que soportar golpes y por lo tanto tienen que ser muy especulares en el sentido acústico. El suelo también, porque no se puede desgastar, etc. En Cataluña nos obligan a poner terrazo en los hospitales, en el suelo.
y por lo tanto lo único que puedes hacer es absorber acústicamente el techo. Entonces el techo hay una parte que es registrable, que puede ser acústico, pero no puede ser muy acústico. Entonces nos inventamos cosas como este techo de pladur acústico, de forma que solo se registre una parte que es donde hay la luz. Bueno, estos son temas ya muy de oficio que no hace falta entrar. Esto es la construcción, estos son los patios, aquí veis el forjado alveolar, la distancia entre los pilares, y aquí vais a ver el sistema constructivo. Estos son los elementos de los 3,5 por 3 metros en taller y que con un container se van a ir a obra y lo van a poner en la fachada. Aquí veis las partes macizas, como ya se ponen estos módulos que tienen 12 centímetros que incorpora todo. Y después vais a ver cómo ya con las aberturas, cómo se va disponiendo. Y más adelante vais a ver después cómo se va poniendo encima los elementos cerámicos. Bueno, y sin más, esta última diapositiva también tiene que ver con esta escuela y tiene que ver con mi historia personal. Aquí, cuando yo daba clases de proyectos, me hice muy amigo de un arquitecto portugués que murió, que es Álvaro Rocha. Fuimos muy amigos, era un grandísimo profesor y un grandísimo arquitecto, y tuve la suerte de colaborar con él en un anteproyecto para un hospital en Camerún. Y esta es una de las láminas de ese concurso y que siempre me evoca a Joao Álvaro Rocha, al que tuve un grandísimo aprecio, etcétera, ¿no? Y nada más, espero que no os haya aburrido demasiado. Y muchas gracias. Si queréis preguntar algo, con mucho gusto. ¿Sigas por este hospital cómo acabó la cosa? Esto, pues no ganamos. No ganamos. Pero bueno, la colaboración, fijaros cómo era yo, Álvaro Rocha, os lo quiero decir, ¿eh? Esto era un concurso en Camerún. Diseñamos la habitación a 1,10. Yo le dije, Joao, pero esto es un concurso, no lo va a ver nadie. Sí, si lo diseñamos a 1,10, después cuando lo hagamos a 1,500 tendrá toda la razón de ser todo. Y diseñamos partes del hospital a 1,50, 1,20 y hasta 1,10 la habitación. Increíble. Bueno, no sé si le conocen, pero era un arquitecto magnífico. Sí, sí. Oye, Ramón, yo te quería preguntar un poco porque, claro, hay un salto, sobre todo en esta última etapa, cuando empiezas a hablar de, ya habías manejado la gran escala con Sí. los aeropuertos y demás, pero bueno, aquí aparece una complejidad. Entonces, observo que hay una paulatina, o sea, el vocabulario exterior, la manera se va simplificando, pero además al mismo tiempo desde una gran eficacia. Que realmente, o sea, yo no sé ese proceso cómo se desarrolla, porque recuerdo tus arquitecturas anteriores Sí. no tenían esas líneas tan desarrolladas, era una cosa más artesanal desde el punto de vista compositivo, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo esto, que además lo que pasa es que por el mismo tiempo manifestó mi aplicación, porque es un lenguaje muy simplificado, pero de una eficacia extraordinaria. Sí, tiene una explicación esto, sí. Sobre todo en el mundo de los hospitales. O sea, empiezas un hospital en la administración catalana, ganas un concurso. Muy bien. Entre que te lo adjudican, pues puedes tardar 2 meses, 3 meses, 4 meses más. Para cuando te hacen el encargo, ha pasado 1 año. Con lo cual, primero, el programa funcional que te dieron ya no sirve. Se establece otro programa funcional. Entonces empiezas a trabajar. Mientras estás trabajando, te viene con otros programas funcionales y con cambios, constantemente cambios, constantemente. Al final, logras acabar el proyecto que se parece poco, desde el punto de vista funcional, al del inicio. Poco. Por ejemplo, en el caso de Tarragona, que empezamos ahora la obra, empezamos con que tenía que tener 50.000 metros y ahora estamos en los 110.000. ¿Vale? O sea, prácticamente el doble.
y con unos cambios brutales. Bien, ¿qué pasa? Que si hacemos cosas como las que habíamos hecho, ¿no? Bibliotecas, etcétera, muy, muy creativas, entre comillas, ¿no? Y muy plásticas y muy tal, lo que necesitamos es tener detrás una funcionalidad también muy estricta. A la que esta funcionalidad cambia, te cambia todo. Es decir, la idea que llevamos ahora es poner muchos pasos en fachada, porque eso no hay problema. Y si un día quieren poner habitaciones, que las pongan. Es decir, muy ritmado todo. En cambio, en el interior, que no haya pilares para que puedan cambiar y no pasa nada si cambian. Es decir, que la idea de que sea simple, yo más bien diría sencillo, y que admita tantos cambios como haga falta. Porque constantemente están cambiando, aún en obra. Ahora tenemos en el de Lérida, fíjate que nos hacen hacer una ampliación ahora. No sé, pues lo que hubieran podido pensar, esto trastoca mucho de las cosas que hemos hecho, pero si mantenemos esos pasos en fachada limpios, es mucho más fácil todo esto. Es decir, es mucho más eficaz en el sentido de que limitas menos los cambios que pueda haber en el futuro. Claro, si fuera un museo sería muy distinto. Y si fuera una biblioteca, también. Pero hay muchos edificios que estamos haciendo en donde la época moderna, que va a una velocidad brutal, tiene que admitir cambios de alguna forma. Si no, bueno, los edificios antiguos, el Hospital de Milán, bueno, es que no sé cuántos años tiene y funciona. Es decir, que tenemos que hacer edificios capaces de que funcionen. Eso por un lado. Y por otro lado, la rapidez. Claro, si nos estamos entre que ganas el concurso y acabas el edificio 10 años, es que todo es distinto. No puede ser. Estamos haciendo cosas para una sociedad tan cambiante y la rapidez significa, en los hospitales, bajo mi punto de vista, repetición. De repetición allí donde haga falta, para que se puedan industrializar, para que se puedan, digamos, estandarizar cosas. Claro, si tú haces la visita de obras en el lugar en donde están produciendo la fachada, no os he enseñado, pero hay 5 grandes muestras, escala 1:1, que íbamos, miramos los detalles, no sé qué, esta. Y esta ya se pone en la obra, ya no hay, no tienes que ir a la obra a ver qué pasa ahí, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante cara a esto, a los cambios que pueden existir. Sí, a medida que ha pasado el tiempo, me he vuelto menos, ¿cómo te diré yo? Como más adaptado a las circunstancias. Y las circunstancias del mundo de ahora son muy distintas a cuando hacíamos las primeras bibliotecas y cuando hacíamos muy distintas, muy distintas. Pero está muy bien lo que me dices, es totalmente cierto. Todo pasa por una industrialización progresivamente cada vez mayor. Sí, ¿no? sí. ¿Estamos llegando a cierto límite o cómo? No, o sea, yo creo, claro, si me encargaran un museo, yo creo que sería muy distinto. Pero este tipo de edificios que son tan cambiables, que son muy rápidos, porque tienen que hacerse rápidos, porque no hay derecho que estemos 10 años utilizando, digamos, yo qué sé, pues los mecanismos de la administración, porque en caso de un hospital se necesita muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que la industrialización es un elemento súper importante cuando hay repetición. Si no hay repetición no tiene sentido, pero cuando hay repetición sí. Y es muy interesante ver estos edificios cómo van montando fachada y por dentro están las instalaciones montándolo. Es decir, acaba la fachada y acaba todo. No es aquello de ahora vamos a hacer la fachada, después por dentro no sé qué. No. O sea, y es, bueno, ¿cuál es el problema? Que cada parte del edificio tiene que estar muy bien construido, pero no muy bien construido de construcción, sino muy bien construido de, ¿cómo te diré yo?, de mecano. Es decir, los forjados no pueden tener desplomes distintos uno del otro, porque entonces ya las cosas no encajan. Es decir, todo tiene que ser muy riguroso, muy riguroso. Pero si es muy riguroso, las cosas funcionan. Por ejemplo, pavimentos. Claro, o sea, qué bueno que los módulos que estamos empleando dimensionales tengan que ver con los pavimentos y que tengan que ver con los revestimientos y que tengan que ver con los falsos techos. Eso quiere decir que tienes que tener ya la industria preparada para que tú vayas muy rápido en todo eso. No puede ser que vayas haciendo cosas excepcionales cada vez. En este tipo de edificios, repito, este tipo de edificios no. Será distinto a una biblioteca, un museo o otro tipo de edificios. Pero en este tipo de edificios yo creo que es básico. Es más, a la larga tenemos que ser capaces con estos sistemas de cambiar la fachada.
cambiar la fachada. Imagínate que te pongan una resonancia magnética, yo qué sé, en la planta primera. Bueno, pues necesitas hacer oscuridad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues, ¿qué haces? Ponemos no sé qué de plástico en las ventanas o quitamos y ponemos, por ejemplo, esto es un ejemplo. Otro ejemplo que nos va a venir, y estar preparados porque es muy interesante. En Alemania y en Francia están prohibidos los quirófanos que no den al exterior. O sea, aquí tenemos dos pasillos, el sucio y el limpio, y luego la fachada. Por lo tanto, no. O sea, solo habrá un pasillo. Claro, esto es un cambio brutal, porque podemos poner quirófanos en la planta última del edificio, sin problema. Claro, estos son unos cambios tipológicos. Claro, hay edificios que lo podrán admitir, otros que no lo podrán admitir. Estos cambios, si trabajamos desde ese punto de vista con eficacia y, digamos, industrialización, modulaje, todo esto puede llegar a ser posible. Si estamos todavía pensando en los edificios que hacíamos antes y tal, esto será mucho más complicado. Por ejemplo, el primer edificio que he sacado de la gente mayor del sociosanitario de Tarragona, esto es imposible, eso no puede cambiar. Ahora con ladrillo, revoco, eso ya no hay posibilidad de cambio, digamos, ¿no? Todos los otros que os he pasado, sí, son elementos que pueden llegarse a cambiar. Bueno, yo estoy metido en este mundo, o sea, y creo que estoy metido porque hago hospitales desde hace 15 años. Si no hubiera hecho hospitales, es probable que no hubiera estado metido en este mundo, ¿eh? Pero a mí me parece muy interesante, sinceramente. Y puede haber arquitectura, ¿eh? Sí. Yo creo que la arquitectura tiene mucho que decir en el mundo hospitalario, muchísimo, porque todos conocemos los arquitectos especialistas en España de hacer hospitales y la verdad yo he visitado casi todos. O sea, hay poca arquitectura, sinceramente. O sea, son pasillos y puertas, yo qué sé. O sea, no puede ser eso. Ya estás ahí con todo esto. No, es que yo creo que se tiene que intentar que la arquitectura sume. No. Estás entre los cuatro especialistas. Sí. Yo creo que esto es interesante, sí. Sí, bueno. Bueno, y todo esto estás, digo, elaborando algún tipo de documentación, no sé cómo decirte, creando alguna doctrina. No creo. No, esto lo hago yo Por eso, cuenta. pero... Bueno, también te diré una cosa. Que Mi relación con Mangal, mi relación con Pachi, me ha ido muy bien en este sentido. Porque como está con el instituto y no sé qué, de industrialización y demás, me he querido meter, porque eso yo creo que es el futuro seguro, según para qué cosas, para hacer una casa personal, no, eso no, pero para según qué cosas, la vivienda social, bueno, o se hace industrializada, o de verdad que no, un ladrillo detrás de otro ahí con el albañil, pero ya se ve que esto no puede ser, ¿no? Y me he metido en este mundo porque además me lo han pedido prácticamente. La administración me dice, hazlo rápido, queremos no sé qué. Bueno, pues te metes ahí. Sí. crear una cierta escuela, es decir, eso que comentas tú, es decir, que nos comentabas ayer de esos hospitales hechos por los especialistas, lamentables. Lamentables, sí. Digo, ahí es muy bueno. Lamentables, sí. Además, Bueno, en este ámbito se construye sin parar continuamente por todo el país. Continuamente. Entonces, en vez de que cada uno haga la suya, es decir, del mismo modo que, digamos, Álvaro Auto en su momento estableció unos patrones que cambiaron radicalmente el modo de hacer los hospitales, esto no hay cauces para que de alguna manera revierta en la eficacia y en la... Yo estoy muy en contacto con el CatSalut, que es la parte autonómica de salud, y entonces estoy metiéndome intentando cambiar cosas importantes. Por ejemplo, en los hospitales públicos tienen que tener habitaciones dobles de uso individual. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a estar cómodo en una habitación y no tener un vecino que es tose, que no te deja dormir. Que viene una pandemia, pues estas habitaciones les pondremos 2 camas, pero si no, dobles de uso individual. Y además, en el futuro va a haber menos habitaciones en los hospitales, porque va a crecer la hospitalización domiciliaria, por ejemplo. Y porque habrán pruebas con las nuevas tecnologías que te hagan lo que te hagan, podrás irte a dormir a casa, ¿vale?
Es decir, esto es un cambio fundamental. Es decir, porque el hospital antes se medía por el número de camas. Hoy el Ramón y Cajal tenemos 1000 camas. No, ya no. El nuevo hospital clínico reducimos en 50 camas las actuales de entrada y veremos. ¿Vale? Yo estoy hablando mucho con el CatSalut para introducir ciertos temas. Por ejemplo, hasta hace poco el CatSalut, los primeros hospitales que se hicieron en Cataluña, el primero lo diseñó Moneo con Elías Torres, en el Ebro. Moneo lo dejó correr porque tenía mucho trabajo. Es un hospital fantástico, fantástico. Hay algún pasillo, hay puertas, pero hay mucha arquitectura, hay patios, hay jardines, es fantástico. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pero no pasa con los hospitales, pasa con todo. Las escuelas igual. La escuela que diseñó Oriol Bohigas en los 60, la escuela Tau, es maravillosa. Casi no hay pasillos, hay lugares de encuentro, lugares de tal. Ahora son pasillos y puertas. ¿Por qué? La administración pública dice, bueno, a ver, metro cuadrado útil y lo construido. Nosotros tenemos el dinero y tenemos que gestionarlo muy bien. Por lo tanto, de lo útil a lo construido tiene que haber este tanto por ciento, no puede ser más. Con lo cual te da unos edificios de pasillos y puertas, ¿sí? ¿De acuerdo? Como si fuera, en fin. ¿Qué pasa? Que no se dan cuenta de que esto es una tontería, porque incrementando un 10% el valor, se hacen unos edificios muchísimo más interesantes. Pero no más interesantes por la arquitectura, más interesantes por el uso, porque la gente necesita comunicarse. En las escuelas, este espacio que tenéis aquí es fantástico, porque os encontráis, os comunicáis. Pues si fuera solo un pasillo de 2,20 y puertas, es que no se comunica nadie. Tienes unas ganas de alargarte impresionante. Ove Arup ya decía hace años, cuando hice un edificio con ellos, que había un coeficiente que era 1, 5, 200. 1 era el coste del edificio. 5 es el coste de mantenimiento de los servicios y la energía del edificio a lo largo de 25 años. Y 200 es el coste de los salarios del edificio. Durante estos 25 años decían, si el 1 sube a 1,1, se reduce la mitad el 5. O sea, fíjate bien, ¿por qué? Porque hay menos mantenimiento, porque la gente está muy adecuada, porque no hay bajas laborales por temas de no sé qué. Claro, esto a nuestros políticos les cuesta muchísimo, muchísimo entender. Por ejemplo, que un hospital, somos un país pobre, con lo cual la arquitectura pública tendría que estar siempre perfecta, ¿no? Como pasa en Finlandia, perfecta. Aquí no, aquí hacemos un edificio público, se va y nunca más le hacen nada más. Y queda a su suerte. Por eso yo pongo aluminio, para que no se me oxide, digamos, ¿no? Bueno, pues estos cambios estoy introduciéndolos paulatinamente, poco a poco, en Cataluña. Poco a poco. Por ejemplo, el diseño de un cabezal. Lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque claro, llegas ahí, un señor mayor, y ve el cabezal, tubos y no sé qué, se asusta. Pues bueno, tenemos que hacer un cabezal que no se vea nada, que esté, pero que no se vea qué tipo está tal. Por ejemplo, las habitaciones de los enfermos también. Es decir, buscar, y eso no vale mucho dinero, es decir, no, que nadie se asuste con eso. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que cuando te vayan a operar, tú estés en tu habitación con una cama, ¿vale? Te vienen unos tíos con una camilla, te cogen, ¡pum!, te ponen la camilla, te llevan en camilla hasta el quirófano, y en el quirófano te cogen y te vuelven a poner. Coño, ¿no sería mejor que lo lleváramos encamado, pobre tío, y no moverlo tanto? Y las cosas que han pasado que no se dicen, del traslado de una camilla a lo tal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la puerta tiene que hacer más ancha? Pues que sea más ancha. ¿Que el paso tiene que ser un poco? Pues que sea, si los pasos están llenos de cachivaches siempre, ¿no? Los pasillos. Pues estas cosas estoy intentando luchar por ellas en esto. Y bueno, y así estamos, no sé.